Y bueno, y hablando de radio, hablando del Día de la Radio, empezamos así la entrevista duros, ¿no? Empezamos duros. La pregunta es, ¿murió la radio? ¿Ah? ¿O no murió la radio? Vamos a preguntárselo al periodista y comunicador Daniel Aler, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Un gusto, como siempre, estar contigo y con la audiencia de la radio. Gracias a vos, como siempre. Bueno, vos sos parte de la radio de Rosario, una radio con su historia propia, ¿no? Que creo que debería escribirse en algún momento. Se ha escrito la radio de otros lugares del país y principalmente de Buenos Aires, ¿no? Como sucede siempre con la historia argentina, pero de Rosario no. Sí, eso es verdad. Sería bueno que se haga, porque la radio de Rosario tiene 100 años. El ET3 fue la primera radio del interior. Se abrió, se fundó 2 años después que se iniciaran las transmisiones en el año 20. Así que la historia es tan rica como la nacional y quizá en algunos aspectos mayor aún, ¿no? Ujú. ¿Murió la radio, Daniel, o no murió? No, la radio no va a morir nunca. Lo que va a morir algún día es Internet y todo lo que viene por Internet y vos vas a tener que prender la radio para enterarte de lo que pasa en el mundo. Ah, está bien, está bien. No, lo decía en el sentido de que hoy la radio, antes era yo tengo un programa de radio, hoy es tengo un programa de radio y tiene que tener cámara, eso tiene que reproducirse en redes sociales, incluso la transmisión, porque si no es como que ya le falta algo a la radio, no, no sé cómo lo ves vos. Vos hoy has incursionado específicamente en el streaming. Le recomendamos el canal de Daniel para aquellos que no lo siguen todavía. Pueden suscribirse, que es obviamente Daniel Alert. Pero hoy es como que tenés la radio y algo más. No es exclusivamente radio, como en otra época donde todo se agotaba en la radio. Mira, la radio es insustituible, tanto que vos acabás de decir que has montado un programa de radio en streaming. Ujú. La base es la radio. La radio tiene un alcance, tiene un público determinado, que vos lo podés segmentizar como quieras, pero en definitiva sabés perfectamente bien quién es ella y a quiénes les hablás, las edades que tiene, las necesidades que tiene y todas esas cuestiones. En cuanto a los streaming o la televisión, bueno, vos no sabés quién te ve, quién te escucha, es muy difícil medir esas cuestiones, ¿no? Claro. La base es la radio, la base es la comunicación, por eso creo que es un medio que no va a desaparecer nunca. Quizá cambien las fórmulas técnicas, como alguna vez fue la preeminencia de la AM y ahora es la FM. Alguna vez se quiso superar la FM, que se creó nada más que para escuchar música y se terminó haciendo radio por un problema de costos. A lo mejor aparecerá una nueva técnica, pero la radio como medio es insustituible, Antonio. Hoy estamos insertos en una profunda crisis económica que al menos no tiene visos de recuperación en el mediano plazo y están sucumbiendo muchas radios, radios históricas inclusive de la ciudad de Rosario, y las que siguen, siguen, pero bueno, con esta modalidad de cobrar por un espacio, ¿no? Algo que por ahí en otra época no se hacía, porque se privilegiaba el contenido antes que lo económico. ¿Cómo ves el panorama hoy de la radiofonía? No, yo te voy a decir algo. Mira, yo hace 56 años que trabajo en radio. Nunca conocí una radio que privilegiara el contenido por sobre lo comercial. Ah, Ni siquiera cuando las radios eran del Estado se hacía eso. Siempre se privilegió la tanda, lo comercial que era el sustento de la planilla artística de la emisora. Sin publicidad es imposible mantener un medio de comunicación, salvo que esté subvencionado totalmente o se pague un impuesto especial, como hay en algunos países, que se paga un impuesto para que haya una radio del Estado. ujú. El problema de la Argentina, que los medios, los comunicadores, se acostumbraron a sustentar sus proyectos en las pautas del Estado, en las pautas del gobierno, no del Estado, vamos a hablar bien, ¿no? Ujú. Bueno, y ahora que se han retirado las pautas por problemas económicos o por problemas políticos o por problemas ideológicos, vaya uno a saber, y quizás solo las reciban algunos privilegiados, bueno, todos los medios han entrado en crisis. Sumale a eso el aumento en los servicios. Claro, la luz, No, ¿no? no- La energía, no es lo sí. mismo. No es lo mismo la factura de la EPE hace un año que la factura de la EPE ahora para montones de FM de Rosario que me imagino que estarán sufriendo. Ujú.
No, incluso la situación de los trabajadores. Antes una radio, ¿cuánta gente llegó a tener el ET3, por ejemplo, 50 trabajadores? Hoy una radio la manejaba No, con 3 o 4. 50 no, las radios tenían un plantel de 200, Oh, 300 personas, peor. entre artistas, empleados administrativos, locutores, operadores, musicalizadores, gente de discoteca. Ujú. No, era un mundo la radio. Después, bueno, todo se fue achicando, y ahora creo que hace radio con una o dos personas, Claro. y algunas radios salen absolutamente grabadas, ¿no? La técnica se los permite. Ujú. Recién dijiste, bueno, por cuestiones políticas, que algunos han perdido la pauta. Este gobierno, a diferencia del anterior, el kirchnerismo o el albertismo, el peronismo más progresista, si uno quiere, tenía la idea de que el periodismo y los comunicadores tenían que ser militantes, ¿no? De hecho, hacían alarde de ese concepto, militantes, militantes, al estilo de, bueno, de alguien que por ahí no te va a gustar que lo recuerde, pero con la imagen siempre de Rodolfo Walsh y otros. Este gobierno, ¿qué es lo que dice? No, todos los periodistas son ensobrados, ¿no? Todos están por la plata, nadie hace periodismo porque le gusta, todos lo hacen por cobrar. Pasamos de un extremo a otro, ¿no? Es una cosa muy loca, no sé si lo analizás así. Mira, el Día del Periodista se celebra el 7 de junio, creo yo, ¿no? Sí, Día sí, que sí. se fundó la Gaceta de Buenos Aires por parte de Mariano Moreno. Era un medio de comunicación, una publicación política, una publicación militante. Pues los medios de comunicación nacen con la militancia, con la necesidad de transmitir ideas, Ujú. ideas serias, son medios militantes. Acá en Rosario se funda la capital. ¿Cómo se funda la capital? Con dos tipógrafos que manda Urquiza, que paga Urquiza, que era el multimillonario del interior, contra Rosa, que era el multimillonario bonaerense, y manda grandes escritores como Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento escribía militantemente en la capital, sostenía la idea contra el rosismo, o sea que el periodismo nace militando, Ujú. después se hace comercial, pero el periodismo es compromiso, no se entiende sin compromiso. Yo Lo decía, que tiene que tener sí. lo que tiene que tener el periodismo, lo Ujú. que yo digo siempre, es una subjetividad ética. Eso, claro. Lo que vos no podés faltar es a la ética. Yo lo que, Lo que no claro, puede hacer, lo sí, que no puede hacer alguien que sea comunicador o que quiera o se diga periodista es mentir, claro, claro, claro. decir cosas falsas, sostener injurias. A eso Pero justamente iba, ser militante no es ninguna vergüenza. a eso Yo justamente hace iba, muchísimo, yo digo, hace muchísimos años que soy peronista y trabajo en los medios ujú. y nunca tuve problema porque nunca mentí, nunca dediqué mi trabajo o recibí un sueldo para mentir. Claro, lo decía Una más, cosa es ser militante y otra cosa es ser un mentiroso, ser un falso, un sinvergüenza, un hipócrita. claro. Eso es Ujú. otra Lo cosa. decía más de militante en el sentido gramsciano del término de intelectual orgánico, que era el que esgrimía el kirchnerismo, de que tenía que justificarlo de esa época, por ejemplo. Lo que pasaba con el kirchnerismo, lo que hacía el kirchnerismo, tenía que ser un soldado de esa causa, eso es a lo que me refería, ¿no? Y bueno, el periodismo nació con soldados de esas causas. Mariano Moreno, La Capital y todos los santos diarios que había en aquella época. Ujú. Todos nacieron con la militancia política. Lo que pasa es que el kirchnerismo deformó lo que era la militancia política y dedicó a mentirse, dedicó a mentir, a contar hipocresías, Ujú. a tergiversar la historia, a contar. Vos, por ejemplo, nombrás a un tipo que es un terrorista y vos lo tenés como referente, a Rodolfo Walsh. No sé qué te han contado Rodolfo Walsh, es un terrorista, un asesino, un matador de gente, y vos, que sos un tipo serio y honesto, lo tenés de referente. En algunas Cada cosas, vez que no, habla, no, no cada en vez que todo. habla conmigo me lo pones en la palestra a él o a Berbisky. Sí. Esos son sinvergüenzas, hipócritas, asesinos, que decían que trabajaban de periodistas, eran espías, entregaban gente, entregaban compañeros. Eso es lo que no se puede permitir en los medios, no un militante de la política, que sea honesto. Claro, siempre la seriedad en primer lugar. Daniel, ¿cómo deben sobrevivir los medios, pensás vos, ¿no? Porque está esta cuestión de que las radios están cerrando, de que todo se va achicando. ¿Cómo deben sobrevivir, pensás, las radios? Pienso también en las radios barriales, que si imaginemos que las del centro les cuesta subsistir,
a las barriales mucho más, ¿no? ¿Cómo deben subsistir? Porque no tenemos mercado publicitario también, cada vez hay menos comercio, menos pymes, y hoy para muchos comercios y pymes es mejor publicitar en Instagram que poner dinero o publicitar en un programa de radio. Y sí, lamentablemente las cosas han cambiado, pero también te digo que el Estado, el gobierno, tiene obligación de publicitar sus acciones. Y esa obligación, que lo dice la ley, de publicitar sus acciones, pasa por los medios de comunicación. Porque el boletín oficial no alcanza, porque no lo lee nadie, salvo 2 o 3 profesionales entre los que me cuento. Si no, averigua quién lee el boletín oficial. Entonces el gobierno tiene que gastar algún dinero en los medios de comunicación. Ahora, lo tendrá que hacer con un criterio, seleccionando los medios que tengan mayor cantidad de lectores, las radios de mayor audiencia, los canales de mayor rating, para no malgastar el dinero, no repartirlo entre amigos. Acá hay grandes medios de comunicación que se leen poco y sin embargo los gobiernos le pagan el sueldo a todos los empleados. Los empleados de esos medios gráficos son empleados públicos, claro, porque son pagados por el gobierno. Te estoy hablando de la provincia de Santa Fe. Sí. Y esos mismos medios se dedican a criticar al que le paga el sueldo. Esa es la hipocresía que nosotros vivimos. Que quizá haya que dar ese paso como en otros países. Que cada uno se identifique con alguien. Entonces la gente sepa que cuando te escucha a vos, escucha determinada opinión y cuando me escucha a mí, determinada otra. Blanquear la ideología. Bien. Sí, porque yo creo que no hay ningún problema cuando vos sos un tipo serio. Yo te digo, yo jamás he tenido un problema, nunca he contado mentiras. Nunca he cobrado para mentir y nunca he cobrado para publicitar o promocionar, porque uno es un periodista, no es un propagandista. Bien. Esa es otra cosa. Bien. Vos podés trabajar de propagandista conociendo las técnicas, pero no en tu función de periodista, no cuando te sentás adelante del micrófono. Claro, si no sos un publicista, ¿no? Es otra cosa. Obvio, por supuesto. Un gusto, como siempre, hablar con vos, más aún en este día, Daniel. Le mando un abrazo grande, Antonio, el gusto es mío, un saludo grande a Fito, a todos los compañeros de la radio y obviamente a los oyentes. Adiós.